¿Fue realmente un ataque contra instalaciones civiles en Odesa o se ocultaba algo mucho más grave bajo la superficie? En la madrugada, Rusia lanzó un ataque devastador sobre los principales puertos de Odesa, destruyendo infraestructura portuaria clave bajo la acusación de que allí se almacenaban y transportaban armas de la OTAN hacia el interior de Ucrania. Las imágenes mostraron explosiones masivas, seguidas de múltiples detonaciones secundarias, señales inequívocas de que en esos muelles no había solo grano o bienes civiles, sino grandes volúmenes de explosivos y equipos militares ocultos. Mientras tanto, las versiones oficiales de Kiev y de los gobiernos occidentales insisten en que los daños fueron exclusivamente a infraestructuras civiles y que la agresión rusa es un acto de barbarie contra la población indefensa. Sin embargo, estos relatos omiten detalles cruciales sobre los verdaderos objetivos de los ataques y la naturaleza de los cargamentos destruidos. ¿Por qué tanto secretismo sobre lo que realmente se encontraba en los almacenes y embarcaderos alcanzados? La realidad es que perder la capacidad de entender las motivaciones auténticas detrás de esta escalada implica quedar a merced de la desinformación y la manipulación mediática. Si aceptamos ciegamente la narrativa dominante, arriesgamos ignorar los verdaderos riesgos y el impacto geopolítico de lo que sucede en el Mar Negro. Para saber qué había realmente en los puertos de Odesa y por qué este ataque sacudió a la OTAN como nunca antes, es fundamental analizar a fondo el contexto logístico y estratégico de esta región clave. Entender la importancia de Odesa en la red logística militar de Ucrania y de la OTAN nos ayudará a desvelar lo que realmente estaba en juego la noche del ataque. Odesa no es solo un puerto, es el corazón logístico de la guerra en el Mar Negro. Durante los últimos meses, Odesa y la vecina Chornomorsk se han transformado en los principales nodos de entrada para armas, municiones y tecnología militar occidental hacia Ucrania. La supervivencia militar de todo el país depende, en buena medida, de estos puertos. Pero el flujo de estos suministros no sucede a plena luz. Occidente ha perfeccionado un sistema de camuflaje. Los envíos militares llegan disfrazados de ayuda humanitaria o se integran dentro del corredor de exportación de grano. Cargueros con banderas de países neutrales y documentación impecable atracan normalmente en los muelles, solo que en lugar de trigo descargan misiles, sistemas antiaéreos o componentes para drones de combate. La operación logística detrás de este corredor es tan precisa como secreta. Equipos de inteligencia occidentales supervisan cada embarque, asegurándose de que el proceso transcurra sin dejar huellas visibles. Los documentos son legales, los sellos en regla, pero el contenido real de muchos contenedores nunca aparece en los registros públicos. Esta sofisticación logística convierte a Odesa en un objetivo de máximo valor estratégico. Si Ucrania pierde acceso a estos puertos, su capacidad para recibir armas, municiones y repuestos se desvanece. Sin Odesa, Ucrania queda aislada del mar y, por extensión, de la ayuda occidental que sostiene sus líneas de defensa. En este contexto, el corredor de grano era mucho más que un canal comercial. Era la arteria por donde fluía la asistencia vital, protegida bajo un manto de neutralidad internacional. Por eso, destruir esta infraestructura supone asestar un golpe demoledor no solo a Ucrania, sino también al prestigio y la influencia logística de la OTAN en la región. Pero, ¿por qué eligió Rusia atacar justo ahora y con tal precisión? Vamos a desenterrar las razones inmediatas que desencadenaron este golpe. Nada de esto fue casualidad. Cada misil tenía un destino perfectamente calculado. Durante las últimas semanas, los ataques de drones ucranianos contra petroleros rusos en el Mar Negro ofrecieron a Moscú un argumento que combina justificación legal y moral para responder. Desde la perspectiva del Kremlin, estos asaltos ucranianos a embarcaciones comerciales no solo violaron normas internacionales, sino que además cruzaron una línea roja, abriendo la puerta a represalias directas contra la infraestructura logística de Ucrania. La respuesta rusa no se improvisó. Mediante la integración de inteligencia de satélites, agentes en el terreno y escuchas electrónicas, Moscú localizó con precisión
aquellos puntos donde el valor de los objetivos era máximo. Los puertos de Odesa y sus alrededores, convertidos en arterias críticas para la entrada de material militar occidental, se convirtieron en el blanco principal de la operación. El ataque fue lanzado estratégicamente en el momento exacto en el que se había acumulado la mayor cantidad de materiales militares en la zona portuaria de Odesa. La sincronización no dejó espacio para el azar. Los almacenes y muelles estaban repletos de armamento, esperando ser distribuido al frente. De acuerdo a fuentes consultadas, entre los objetivos destruidos figuran, probablemente, depósitos de municiones, sistemas de defensa aérea occidentales, componentes de drones y equipos destinados a operaciones navales. Las explosiones secundarias y las columnas de humo negro, visibles a kilómetros de distancia, confirmaron la naturaleza militar de buena parte de las cargas alcanzadas. El contexto no puede ser más crítico. Las reservas de armas de Occidente, tras casi 2 años de guerra, están visiblemente agotadas. Cada envío destruido representa una auténtica catástrofe, no solo logística, sino también moral para las fuerzas ucranianas y los aliados de la OTAN. Cada misil que impacta un almacén equivale a semanas, incluso meses, de retraso en la reposición de recursos vitales para la defensa de Ucrania. En este nuevo escenario, la guerra logística se ha intensificado. No solo se disputan territorios, sino la capacidad misma de reabastecer y sostener el esfuerzo bélico. La destrucción de estos envíos implica mucho más que la pérdida de equipamiento. Debilita el ánimo, erosiona la confianza y obliga a Occidente a replantear su participación sin caer en un desgaste insostenible. Pero, ¿cómo cambiará esto el equilibrio de poder en el Mar Negro y la estabilidad regional? Lo ocurrido en Odesa es solo el principio de una nueva fase, en la que cada movimiento y cada pérdida tendrá consecuencias imprevisibles. En el siguiente segmento, analizaremos las reacciones internacionales y cómo este ataque está forzando a la OTAN y sus aliados a tomar decisiones difíciles ante un escenario cada vez más incierto. Un solo ataque pudo haber cambiado el curso de toda la guerra en el Mar Negro. La destrucción de las bases desde donde operaban los drones marítimos occidentales deja a Ucrania prácticamente ciega y sin herramientas para desafiar el dominio naval ruso. Sin estos drones, la flota rusa retoma libertad de movimiento, mientras cada barco ucraniano o aliado se convierte en un blanco vulnerable. Al asegurar el control de los principales puertos y neutralizar estos sistemas, Moscú logra una ventaja militar inmediata. Ahora, los buques rusos pueden patrullar y operar cerca de la costa ucraniana con mucho menos riesgo, consolidando una situación casi de bloqueo efectivo. Pero el impacto va mucho más allá de lo militar. Con la sombra de la armada rusa extendiéndose desde Crimea hasta la desembocadura del Danubio, países como Turquía, Rumanía y Bulgaria se ven forzados a replantear su papel en la región. La cercanía de los ataques y la potencia demostrada por Rusia hacen que, por primera vez en décadas, estos países sientan que su propia seguridad ya no está garantizada por la simple membresía en la OTAN. El golpe a la infraestructura portuaria y a los sistemas de defensa occidentales deja al descubierto la dificultad, o incluso la incapacidad, de la OTAN para proteger sus cadenas logísticas. Millones y millones en armamento avanzado han sido puestos en jaque por un solo ataque, demostrando que incluso los sistemas más costosos no pueden asegurar la invulnerabilidad de sus rutas de suministro. El comercio internacional, los contratos de exportación de grano y la economía de toda la región del Mar Negro quedan amenazados. No solo se trata de misiles y buques, sino de la capacidad de Ucrania para mantener acceso al mundo. El dominio ruso sobre las aguas convierte cada movimiento logístico en una operación de alto riesgo, encareciendo los seguros marítimos y ahuyentando a los operadores internacionales. El precio de este revés occidental es altísimo. La credibilidad de la OTAN queda expuesta, mientras Ucrania ve peligrar su supervivencia como Estado con salida al mar. La imagen de invulnerabilidad y respuesta automática ante cualquier amenaza se desvanece, alentando a Moscú y preocupando a los aliados de Kiev. La balanza militar y política cambia de forma drástica,
Y ahora todos los actores regionales observan con ansiedad las próximas jugadas. La pregunta ya no es solo cómo responderá Ucrania, sino si la OTAN está dispuesta a arriesgar aún más recursos, o si optará por retroceder y redefinir sus objetivos en la región. La presión sobre los países vecinos y la Alianza Occidental aumenta a cada hora. Ahora exploraremos las posibles reacciones y escenarios que se abren tras este ataque decisivo. La guerra del siglo XXI no se gana solo con tecnología, sino con estrategia y resiliencia. Tras el ataque a los puertos de Odesa, la lección es clara. Hoy, las infraestructuras críticas son los principales blancos, y ninguna defensa es completamente infalible. Los sistemas de defensa más modernos y costosos, aunque impresionantes, no garantizan protección contra ataques masivos, bien coordinados y respaldados por inteligencia precisa. El reciente caso de Ucrania lo demuestra. Las defensas aéreas occidentales, a pesar de años de inversión y miles de millones en tecnología, no lograron detener todos los misiles y drones rusos. La realidad es que la saturación y la sorpresa pueden desbordar cualquier escudo, por avanzado que sea. Por eso, la eficiencia logística, el sigilo y la capacidad de adaptación muchas veces pesan más que el arsenal más sofisticado. En este contexto, los puertos, los almacenes y las rutas de suministro se transforman en objetivos prioritarios. La interrupción de la logística puede ser incluso más letal que la destrucción de una base militar. Si el flujo de armas y suministros se corta, como intentó Rusia en Odesa, el frente entero se debilita y la moral de los combatientes se tambalea. Ni Ucrania, ni la OTAN, ni Rusia están exentos de riesgos. Todos los actores deben repensar su enfoque estratégico, evitando la confianza ciega en soluciones técnicas y atendiendo a la vulnerabilidad de sus cadenas logísticas. Un solo error de cálculo, una brecha en la defensa, puede traducirse en pérdidas catastróficas y en la desestabilización de regiones enteras. La guerra moderna exige flexibilidad, inteligencia y capacidad de recuperación. No basta con tener los mejores misiles. Hay que aprender a proteger lo más sensible, la red de abastecimiento y la infraestructura que mantiene viva la resistencia. Ignorar estas lecciones puede significar el colapso total ante un enemigo determinado y bien informado. Ahora bien, ¿cómo debería responder la comunidad internacional ante estos nuevos desafíos y qué señales deben vigilar quienes siguen el conflicto? Vamos a analizar los posibles escenarios y riesgos inmediatos. ¿Estamos presenciando un punto de giro en la guerra de Ucrania y el futuro del Mar Negro? Esta es la pregunta que ahora domina no solo los titulares, sino también los despachos más poderosos de Europa y Estados Unidos. Lo que está en juego va mucho más allá de una simple ciudad portuaria. Se trata del control absoluto de las rutas marítimas y la supervivencia logística de Ucrania. El ataque ruso sobre los puertos de Odesa reconfigura el tablero militar. Por primera vez desde el inicio del conflicto, Moscú ha demostrado capacidad para paralizar, de manera quirúrgica, los canales vitales de abastecimiento de Ucrania y la OTAN. Ya no se trata de golpes simbólicos, sino de una estrategia calculada para aislar a Ucrania del Mar Negro y forzarla a una guerra de desgaste donde cada armamento y cada grano cuentan. Mientras tanto, la OTAN enfrenta el dilema más peligroso de la última década. Arriesgar recursos estratégicos y presencia militar en el Mar Negro para romper el cerco ruso, o sacrificar el prestigio y la influencia occidental en la región. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva, el equilibrio de poder se inclina a favor de Moscú, enviando ondas de incertidumbre por toda Europa Oriental. Miles de millones de dólares en ayuda militar occidental podrían perder su relevancia si Rusia logra cerrar completamente el acceso de Ucrania al mar. Sin ese corredor, Kiev quedaría ahogada logística y económicamente, mientras las potencias de la OTAN se verían obligadas a decidir entre una escalada peligrosa o la resignación ante una derrota estratégica. Este es un punto de inflexión con riesgos incalculables. Lo que decidan hoy los líderes en Bruselas, Washington y Moscú determinará el nivel de poder, seguridad
y prosperidad en Europa Oriental durante la próxima década. El Mar Negro, por siglos codiciado, vuelve a ser el epicentro donde se juega el futuro de toda una región. Pero, ¿quién dará el siguiente paso? ¿Cederá Ucrania ante el asedio? ¿O habrá una reacción inesperada de la OTAN que cambie por completo el rumbo de la guerra? Los próximos movimientos serán cruciales.